Muchas gracias a todos por continuar con nosotros. Vamos a retomar la mesa número 3, el desafío de la ética en la evaluación y la incorporación de la inteligencia artificial. En esta ocasión modera la doctora Carmen Coloma, quien es profesora de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ella es doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación. Carmen tiene una amplia experiencia en gestión universitaria. Ha desarrollado investigaciones sobre evaluación docente, formación continua y calidad institucional. Ella es miembro activo de la RIED. Carmen nos va a introducir a las y los participantes y va a propiciar el intercambio. Vamos a seguir un poco la misma dinámica que hemos seguido en las 2 mesas anteriores. Y entonces, Carmen, te dejamos la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, a todas. Bienvenidos a este importante evento que es el Encuentro Académico Evaluar en Tiempo de Transformación y muy específicamente a la Mesa 3, el desafío de la ética en la evaluación y la incorporación de la inteligencia artificial. Sin duda, nosotros sabemos muy bien que el cierre de escuelas y universidades originadas por el COVID-19 en todo el mundo ha originado una serie de cambios. Ha acentuado también muchas propuestas que estábamos iniciando décadas atrás. Y las investigaciones y estudios realizados nos obligan a repensar la educación, la práctica docente y la evaluación desde otros ángulos que nos revelan la necesidad de considerar aspectos fundamentales en la actuación docente y que deben promoverse en su inclusión en la evaluación de la misma docencia. De ahí es que se ha planteado como objetivo de este panel generar un diálogo entre personas expertas entre los cambios, continuidades y desafíos actuales en los procesos de evaluación en la educación superior y con especial atención a la ética y la incorporación de la inteligencia artificial. En esta oportunidad nos acompañan como panelistas María Luisa Guerrero Farías, Alma Delia Torquemada González y Alejandro Antonio Villalobos Claveria. Voy a presentar a cada uno de ellos para luego pasar a las preguntas. María Luisa Guerrero Farías es doctora en Educación por la Universidad de Bristol, magíster en Geografía e Historiadora por la Universidad de los Andes, Colombia, donde actualmente se desempeña como líder de desarrollo profesional, docente en didáctica, tiene amplia experiencia en investigación pedagógica, desarrollo curricular, docencia en diversos contextos. Su trabajo se ha enfocado en la educación para la ciudadanía y en proyectos de innovación educativa y formación docente. Alma Delia Torquemada González es doctora en educación por la Universidad Iberoamericana y el ITESO, profesora e investigadora a tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, especialista en evaluación de la docencia, ética profesional docente y formación para la investigación. Es fundadora, miembro de la RIED y coordina un grupo de investigación sobre formación y profesionalización docente. Ha publicado diversos artículos sobre evaluación en educación superior, ética docente y tutoría universitaria. Alejandro Antonio Villalobos Clavería es doctor en educación por la Universidad Federal de Río Grande del Sur de Brasil, profesor asociado en la Universidad de Concepción en Chile, tiene una extensa trayectoria en formación de profesorado, orientación educativa y evaluación universitaria. Ha sido conferencista, autor, coordinador de proyectos de investigación y miembro de claustros de programa de posgrado. Su trabajo articula pedagogía, filosofía y orientación con un enfoque ético y transformador. Realmente es un lujo tener 3 panelistas con tan muy buena formación y un desempeño profesional. Como ustedes saben, este panel se estructura en base a 3 preguntas. Cada pregunta tiene su tiempo, donde cada panelista contará con un tiempo de 2 minutos y medio, que está controlado, y después de esa primera ronda de preguntas, los otros panelistas pueden hacer comentarios sobre esas aportaciones que hagan cada miembro. Más adelante tendremos un espacio para responder las inquietudes, comentarios, preguntas del público, tanto presencial como virtual. Empezamos con la primera pregunta. ¿Cuáles son los principales dilemas y desafíos éticos que se presentan actualmente en los procesos de evaluación de los aprendizajes
y de la docencia en la educación superior? Y le hicimos la rueda de preguntas cediendo la palabra a la doctora María Lucía Guerrero Farías. Adelante, María Lucía. Muchas gracias, Carmen. Buenas tardes, creo que a todos ya. Pues agradezco mucho esta invitación. Le agradezco a Yuni, que por ahí está conectada, que fue quien ofreció mi nombre para este panel. Yo quisiera tal vez empezar diciendo que yo creo que uno de los grandes desafíos en este momento frente a la evaluación de la docencia tiene que ver con cómo reconocemos la cantidad de trabajo que hacen los profesores, que es muy variado y es difícil rastrear, y muchas veces nos quedamos en unas métricas que nos ayudan a procesos de estandarización tal vez, pero que no necesariamente recogen todo lo que está pasando dentro y fuera de las aulas, dentro y fuera de las universidades, los esfuerzos tan grandes que hacen los docentes. Y yo creo que ese es un punto importante para hablar también tal vez de lo que implica el bienestar dentro de la evaluación, ¿cierto? El malestar que puede generar una evaluación, y esto puede verse pues aumentado en estas épocas en donde tal vez nos pasamos a plataformas digitales mediadas por inteligencia artificial que nos llevan a tener más velocidad en datos y no necesariamente a un procesamiento más reflexivo frente a qué implica la evaluación y para qué estamos evaluando, qué decisiones se toman, es para mejorar, es para tomar decisiones de contratación. Eso, digamos, como del lado de la evaluación de la docencia. Y creo que del lado de la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, pues se nos abren unos desafíos grandes frente a cuál es el lugar de la universidad, tal vez con la evaluación, qué tanto estamos sacando la universidad y proponiendo, digamos, tipos de evaluaciones un poco más prácticas para pasar pues de cosas que la inteligencia artificial sabemos que en este momento puede hacer y que es lo realmente humano que no puede hacer la inteligencia artificial, y cómo le permitimos a los estudiantes tener espacios de práctica en donde ellos puedan interactuar con la sociedad de una manera más directa y de esa manera desarrollar sus competencias o habilidades, experiencias, digamos, centrarlo más en el proceso humano, que es lo que la máquina, creo yo, no puede replicar en este momento. No sabemos si lo podrá replicar en algún momento, pero creo que ese es uno de nuestros desafíos más grandes, entender dónde centramos la humanidad en los procesos de evaluación. Muy bien. Muchas gracias, María Lucía. Pasamos al siguiente ponente, Almadendia Torquemada González. Muchas gracias. Porque no me parece que estamos en un punto en el que debemos cuestionarnos qué estamos entendiendo por evaluación en este escenario en el que llega justamente la inteligencia artificial y que nos lleva a considerar, en primer lugar, si no estamos dando mucho énfasis a estas cuestiones de valorar la evaluación educativa en general desde un paradigma que pretende todavía medir, cuantificar o clasificar. Si bien es claro que tenemos en el de que la evaluación es para mejorar, me parece que todavía seguimos esa tendencia, ¿sí? En procesos de instrumentación, que nos preocupamos por la estandarización, y no sé si estamos dando más peso a estos procesos y nos están dejando de lado aquellos otros elementos que tenemos que cuestionarnos a la evaluación. Por ejemplo, ¿sí? ¿Qué estamos evaluando hoy en día en los procesos de aprendizaje y de docencia? Estamos evaluando no el contenido del dominio curricular, el dominio de la disciplina, estamos evaluando la cuestión pedagógica, didáctica, el uso de la tecnología, pero dimensiones mucho más finas que todavía no se observan. Y es el caso de la óptica. La óptica en la evaluación del aprendizaje, la óptica en la evaluación docente, son rasgos que se reducen generalmente a cuestiones actitudinales muy generales, superficiales, que no dan cuenta, ¿sí? Del que lo que observamos en los procesos. Creo, no sé, que debemos atrevernos, y eso será quizás uno de los principales desafíos que yo veo, a ver de otra manera los procesos de evaluación, donde se tenga o se privilegie
Abogar para una formación profesional en términos del aprendizaje y hablar de desarrollo profesional continuo en términos de docencia, porque cambiar la mirada nos permite pensar en procesos de retroalimentación para fortalecer los aprendizajes, pero también atender necesidades muy puntuales de dificultades que se presentan en el desarrollo de la carrera cuando el joven se forma. Nos permite también, en el caso de la docencia, hablar de problemas que tienen que ver, sí, con una atención más personalizada de las necesidades reales que enfrentan los profesores, de recuperar las experiencias concretas que no van a lograr para entender cómo están ejerciendo la profesión docente. Me parece que eso es un reto, generar también en ese sentido programas que permitan la autoformación. Hasta este momento son las instituciones las que marcan y deciden los ejes de formación, ¿no? Y creo que hoy falta dar un poco de peso a la figura del profesor con el protagonista, a la figura del estudiante también, y poder generar espacios donde ellos decidan en qué necesitan ser formados, ¿no? Y no necesariamente en una institución. Creo que hasta ahora dejaría esta primera participación. Muchas gracias, Alma. Pasamos al tercer panelista, Alejandro Antonio Villalobos. Adelante, Alejandro. Gracias, profesora. Colegas, buenas tardes. Mi primer acercamiento a la temática de hoy se refiere justamente a plantear temas que han sido permanentes y otros que son emergentes. Permanente, por ejemplo, el tema de la probidad. El plagio, el fraude, la alteración de autoría son formas y nos enfrentamos cotidianamente con nuestros estudiantes y es un problema importante hoy, a pesar del avance tecnológico. También un segundo tema que llamaría la atención se refiere a la equidad y a la justicia. Hay desigualdades en el acceso a la educación que debemos poner atención. No todo el mundo puede acceder a las bases de datos, a las revistas indexadas muchas veces y al conocimiento. Hay ahí también plantear como problemas de tipo sociopedagógico el acceso lógico, justo, transparente. Y un tercer aspecto que llamaría la atención también se refiere al proceso de evaluación, a lograr una suerte de objetividad en los procesos de evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje, sobre todo también el manejo de datos resultantes de estos procesos de evaluación. Todo nuestro trabajo está siendo en este momento registrado y almacenado en nuestra tremenda base de datos que van a servir después para diferentes fines, que todavía no los conocíamos, pero inicialmente sería fines de carácter comercial. Ahora también yo planteo, aparte de estos grandes problemas, ¿no es cierto?, planteo el tema de cómo la preparación y actualización de los docentes puede afectar los procesos de enseñanza-aprendizaje, sobre todo con estas nuevas generaciones, muy habituados ya a Internet, a manejo, a la interacción virtual. Entonces, pero a pesar de todo esto, de esta gran cantidad de información, siempre quedan alumnos que por su diversidad funcional, o también llamados neurodivergentes, no pueden acceder de buena forma a este tipo de evaluaciones muchas veces. Entonces, también replantear, por último, el tema del desarrollo integral. ¿Cómo lograr, entonces, a partir de todo este predominio científico, un acceso equitativo y justo? Eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Me parece muy relevante algunos aspectos que ustedes están indicando en base a esta primera pregunta, ¿no?, que tiene que ver con el para qué, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué? Y lógicamente está muy vinculado con la ética. E igualmente se quedan ahí con la formación que tienen docentes. Algunos señalan, bueno, que hay necesidades, pero ¿quién señala cuál es la necesidad? ¿El mismo profesor o es la institución? Y bueno, otro aspecto que están indicando son las condiciones, ¿no?, las desigualdades que existen. Entonces, ¿cómo evaluamos nosotros también a los estudiantes, ¿no? Porque hay diferencias de recursos y de posibilidades. Bien, pasamos a la segunda pregunta. ¿Cómo podemos garantizar prácticas éticas en un contexto educativo cada vez más mediado por la tecnología inteligente? Damos la palabra a la doctora Alma Torquemada. Adelante.
Sí. Bueno, esta es una pregunta interesante porque creo que en este momento tenemos que hacer los nuevos planteamientos, nuevos cuestionamientos que nos lleven a pensar, por ejemplo, cómo utilizamos la inteligencia artificial para desarrollar modelos de relación inteligente que realmente contribuyan a una docencia más comprometida con el bienestar social y también ecológico. Creo que son planteamientos que ya están y que tienen un sentido ético que debemos considerar. Y para ello me parece importante tener que plantearnos un doble escenario. La verdad así, estamos en esa posición de explorar los usos de la inteligencia artificial. En este momento estamos observando las bondades, ¿sí? Aquello que facilita el trabajo académico, el trabajo de los estudiantes. Sin embargo, no estamos todavía analizando los riesgos o las amenidades que esto puede generar. Aún me preocupa en particular la cuestión de la dependencia tecnológica, ¿sí? ¿Qué procesos cognitivos se van a afectar con el uso de la inteligencia artificial, dado que no estamos observando o advirtiendo estas habilidades, ¿no? Entonces, aquí el segundo escenario es ese, justamente recuperar, creo yo, a qué dice la investigación, ¿sí? Cuando vemos a la tecnología. Por algunas investigaciones en el contexto mexicano se van haciendo ya los efectos que tiene el uso del celular, por ejemplo, el internet o las redes sociales. Y gran parte del impacto que esto se va a dar es el efecto que perverso que trae a la salud mental, ¿no? Y es una cuestión que quizás tendremos que considerar cuando veamos de la inteligencia artificial. Entonces, estos dos escenarios, desde la exploración, por un lado, de no quedarnos solamente atorando los usos y los beneficios, ese es uno. Para considerar otra parte de la investigación y sobre todo observación y ojo hacia más crítico aquellas habilidades o efectos que pueden tener que no están estudiando los procesos de pensamiento. Y la siguiente sería asumir una postura crítica hacia la inteligencia artificial. Es decir, a quién le toca establecer las responsabilidades de advertir los riesgos, ¿sí? O efectos que puedo tener. Hasta aquí dejaría mi participación. Muchas gracias, Alma. Muy bien, pasamos ahora al doctor Alejandro Villalobos. Gracias, profesora. Yo diría que hay dos elementos que se tienen que poner en consideración. Uno que es la protección de la privacidad y el manejo de los datos, es decir, garantizar una suficiente seguridad tecnológica sobre la participación de los estudiantes, de los mismos profesores, sobre su desempeño pedagógico. Y eso significa proteger la identidad de los estudiantes, de los participantes. Ustedes saben que es fácil exponerse a eso. Un consentimiento informado que nuevamente tenga que garantizar un manejo responsable de los datos y sobre todo tener seguridad que los datos no pueden ser utilizados para otros fines que los pedagógicos. Al mismo tiempo, yo creo que también esta práctica del ambiente virtual, sobre todo, tiene que tener supervisión humana. No podemos dejar en manos totalmente de los robots el manejo de los procesos pedagógicos. Hay que dar una parte humana ahí. Entonces, esa supervisión del profesor debe anular de alguna forma o controlar la gestión inteligente, entre comillas, ¿no es cierto?, de los motores. Sobre todo, ustedes saben que los motores de búsqueda están registrando todos nuestros pasos. Y esos motores de búsqueda les enseñan a ustedes, pues, la publicidad que puede acceder a diferentes elementos comerciales e incluso laborales. Entonces hay que tener ahí una capacidad de supervisión del profesor, controlar también la copia, también tener una parte de todo esto, algo donde se pueda generar reclamos, críticas, preocupaciones, sobre todo porque estamos formando personas en desarrollo. Entonces yo creo que la parte ética ahí también hay que potenciar. Y por último, yo diría que hay que aumentar, en otra perspectiva ya, la función de responsabilidad del profesorado en cuanto a su diseño de los procesos, a la gestión misma y a la evolución de los procesos.
Esto significa repensar la formación docente para estas nuevas generaciones a través de ambientes cibernéticos. Eso sería. Gracias. Muchas gracias. Pasamos a la tercera intervención de doctora María Lucía Guerrero. Muchas gracias. Ser la última implica a veces tomar algunos puntos ya repetidos de los colegas, entonces, a riesgo de sonar repetitiva, yo creo que espacios como este, en donde nos pensamos cuáles son los beneficios y los límites y qué está detrás, digamos, de estas herramientas y qué intereses hay detrás de estas herramientas, digamos, pues porque las grandes inteligencias artificiales en este momento son privadas de grupos muy particulares que tienen una agenda pues definida y no necesariamente esa agenda está en beneficio de pues de toda la humanidad, y ahí podemos hablar de temas de justicia y de distribución, que tiene mucho que ver también con lo que hablaba Alejandro de la protección de los datos, quién va a manejar esos datos, quiénes, con qué propósitos, y cuánto estamos dispuestos a ceder nosotros de nuestros datos privados, personales, de los procesos de nuestros estudiantes, para que estén en las redes, o bueno, en unas plataformas específicas, digamos. Eso, digamos, de un lado, y por el otro tal vez, y muy de la mano de lo que decía Alma al inicio, es, digamos, el exceso de centralidad dentro de la tecnología. Yo me cuestiono mucho en dónde está quedando como lo social. Si tenemos unas generaciones que ya están bastante aisladas, sabemos, digamos, que están aisladas, ancladas a las redes sociales, si relegamos mucho de lo que es el proceso educativo, que es relacionarse con otros, con el profesor, con mis pares, a través de una máquina, pues ¿qué perdemos ahí? Y la respuesta puede ser estamos dispuestos a, pero yo creo que hay que parar un poco y sentarse a pensar, a hacer esas preguntas. ¿Estamos dispuestos a perder esa interacción? ¿Estamos dispuestos a no pasar por esos procesos cognitivos? ¿Vale la pena o no vale la pena? Y esto tiene que ver, y pues es obviamente una posición muy personal, con a veces en nuestro mundo hiper rápido, hiper conectado, necesitamos esta cantidad de datos todo el tiempo, y a veces el proceso de aprendizaje de pronto vale la pena que sea un poco más lento. Y no estaría mal que le bajáramos la velocidad al mundo que pues bien colapsado está. Entonces creo que esto, digamos, mucho de esto ya lo han dicho los colegas, pero creo que esos como 3 elementos podrían funcionar para eso. Gracias. Sí, creo que realmente están señalando aspectos bastante claves e innecesarios en este momento, ¿no? Como señalaba nuestra colega, ¿no? Hay que saber explorar cuáles son los efectos positivos y los riesgos que hay, ¿no? Y claro, podemos encontrar muchos aspectos positivos, que ustedes ya lo están señalando, ¿no? Porque nos facilita ciertos trabajos, ciertas labores, tanto a nosotros como a los estudiantes también, pero también hay algunos riesgos que tienen que ver, bueno, con la salud mental, con la copia, el riesgo de sobreponerse frente a otros más, la publicidad a veces señalativa, diríamos así. Y algo que ha señalado muy bien su compañera, ¿no? María Lucía, ¿no? Es cómo es este proceso, si facilita realmente los procesos cognitivos, ¿no? Yo me pregunto, ¿no? Los procesos cognitivos, ¿cómo empiezan? Con la exploración, la sensación directa con el objeto. Claro, con la inteligencia artificial se perdió esa experiencia directa, más están vinculados a la máquina, al aparato, que la experiencia directa, ¿no? Y eso qué implicancia podría tener en el aprendizaje y la adquisición de conocimiento, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, la interacción entre personas. No mucho hablamos del aspecto emocional, de la empatía, pero con la máquina, ¿no? Entonces ahí también tenemos que ver cómo se está perdiendo, no sé, ese aspecto humano que nos están ustedes recalcando, ¿no? Vamos a pasar a la tercera pregunta. ¿Qué criterios éticos deberían considerarse en el diseño y operación de herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la evaluación educativa? Damos la palabra al doctor Alejandro Villalobos. Gracias, profesor. Bueno, yo diría que manteniendo los tradicionales criterios normativos de la construcción de instrumentos, que significa la precisión, la confiabilidad y la validez, deberían incorporarse otros elementos que son justamente que pueden ser provistos por la tecnología. Es un mayor criterio de veracidad y una respuesta auténtica.
tecnológica. ¿De qué forma cautelamos eso? Sobre todo a raíz de la copia que se da, del fraude también que está dando frecuentemente hoy día. Imagínense, hay fraude en las publicaciones, fraude, los estudiantes manejan también ciertos conceptos, sobre todo esto se evidencia cuando uno hace clase, por ejemplo, a distancia, cuando hace evaluaciones. Los alumnos trabajan concertadamente para adivinar y conocer la respuesta. Entonces ahí hay un tema ético, la honestidad intelectual en el aprender. Y lo segundo, yo diría también una actitud crítica del profesorado frente a la hegemonía que está teniendo el instrumento de la tecnología. Yo creo que la tecnología está disminuyendo las capacidades de reflexiones críticas. Y no lo digo yo, sino lo dicen muchos autores de la filosofía, que la cibernética está reemplazando a la filosofía, el análisis crítico, y lo está desarrollando una actitud conformista frente al predominio tecnológico y al cambio mismo. Fíjense que usted ve la tecnología como cada 6 meses se va cambiando. Usted lo ve, por ejemplo, claramente en los celulares, se va cambiando. Y eso lleva entonces a una vertiginosa velocidad de cambio sin tener conciencia de la necesidad del cambio, sino que el cambio por el cambio. Entonces yo llamaría la atención a desarrollar una actitud crítica frente a esta dependencia intelectual, cognitiva y cultural que significa este ecosistema tecnológico imperante de este siglo XXI. Lo segundo que también llamaría como aspecto ético para discutir se refiere a la calidad de los aprendizajes. ¿Qué concepto vamos a usar como calidad de aprendizaje ahora? Porque las taxonomías que tenemos tal vez tienen que ser discutidas y revisadas y ver más allá de la reproducción, de la valoración, qué otros criterios podemos incorporar con el desarrollo tecnológico, que significa entonces la inteligencia artificial en la calidad de los procesos educativos. Eso tenemos que poner atención. Gracias, colega. Ok, muchas gracias. Muy bien, pasamos a la doctora María Lucía Guerrero. Y yo añadiría tal vez una necesidad de, bueno, vuelve y juega como la protección de los datos, de entender la autoría de quién va a ser, por ejemplo, cuando subimos los exámenes de nuestros estudiantes, esto hay que tener como un criterio frente a por qué y cuándo se va a hacer. Y yo creo que implica una transparencia de los profesores y de los estudiantes, digamos, qué profesores están utilizando inteligencia artificial en sus aulas y de qué manera la están utilizando. Porque muchas veces nos centramos como en el estudiante, digamos, que está haciendo su tarea con inteligencia artificial, pero pues también sabemos que hay muchos profesores por muchas razones distintas que están utilizando tal vez en exceso la inteligencia artificial y se está relegando, digamos, el papel central que debería tener el profesor y la autonomía, digamos, que debe tener un profesor, así como la necesidad de conocer a sus estudiantes. Si todo se relega a la máquina, tal vez dejamos de conocer quiénes son nuestros estudiantes ahí, y pues sí, le damos algún tipo de ayudas, pero tal vez perdemos algunos otros de otra manera. Y digamos, en cuanto al diseño, digamos, de estas herramientas, pues sin duda necesitamos abrir un poco más a quiénes son los que están diseñándolas y si debería haber gente desde la educación también ayudando a diseñarla. Todas estas herramientas vienen con muchos sesgos y vuelve y juega que vienen en su gran mayoría, digamos, del norte global, de unos lugares muy específicos. Y puede que tengamos otras prácticas que no van a estar ahí y otras prácticas a las que la herramienta no se va a poder adaptar nunca porque no está diseñada pensando en esas otras prácticas muy distintas que pueden estar sucediendo en otros lugares pues del planeta y que no estarán nunca ahí metidas porque no corresponden a quienes están diseñando ni de ahí codificando, digamos, estas herramientas para el uso de otras personas. Tal vez como entender desde dónde sale la herramienta y cómo se puede adaptar a un contexto o no, nos permitiría, digamos, hacernos unas preguntas fundamentales. Gracias, Tara. Gracias, María Lucía. Muy bien, pasamos a la doctora Almando Quemada. Sí, yo concuerdo plenamente con lo que han comentado Alejandra y Lucía, y también aquí agregaría que quizás dentro de los criterios éticos que debemos considerar está también la delimitación de aquellas habilidades o advertencias
que tienen las inteligencias artificiales. Esta cuestión que ya se ha connotado los sesgos de la información, de la falta de confiabilidad de la información, por muy estructurada que esté, por muy clara o que atienda a una duda que puede tener un estudiante o un profesor sobre su práctica, de alguna manera esa información general que no sabemos, no tenemos con certeza de dónde se construye, cómo surge, ¿no? Y la estamos utilizando para otros fines. Esa es una. La otra también, el considerar que la inteligencia artificial no nos va a presentar información contextualizada, sí, es cercana, son situaciones ya construidas y es una cuestión que tenemos que considerar. Si a las inteligencias artificiales no tienen esas advertencias, ¿a quién le toca establecer? Y me parece que ahí es el segundo criterio, ¿no? ¿Qué responsabilidades atribuimos a los docentes, a las mismas instituciones, de hacer saber estos rasgos y el cuidado que deben tener en el uso de la inteligencia? Otro criterio más quizás será pensar el tipo de evaluaciones que hacemos para el aprendizaje, ¿no? En un sentido, quizás empezar a cuestionar cómo utilizamos esas inteligencias para evaluar procesos más finos del aprendizaje, que no se pierda la creatividad intelectual, la imaginación, los procesos de razonamiento, la cuestión crítica. Es decir, quizás también en el caso de la docencia tendremos que empezar a evaluar de otra manera, ¿sí? Y vamos a centrar la atención en la evaluación de un contenido de una asignatura, sino más bien de esos procesos tan finos donde nosotros estamos advirtiendo un riesgo resultado de la dependencia tecnológica, ¿no? En el caso de la evaluación docente, pensar en las posibilidades de generar estas inteligencias artificiales para poder, ¿sí?, establecer procesos de autoformación con temas permanentes cercanos a los profesores y que sea de manera inmediata. Y ahí es donde hay esas formas de establecer esos elementos para el uso correcto de la inteligencia. Hasta aquí dejaría mi participación. Okay, muchas gracias. Se están señalando varios puntos que nos revelan, ¿no?, la necesidad de verificar, ¿no?, la información que nos brinda la inteligencia artificial, porque hay, bueno, diversidad de datos que nos presentan y que muchas veces se desconoce si estos son realmente válidos, ¿no? Por otro lado, todo esto lo vinculan con el tipo de de evaluación que se debe hacer, cuál sería el sistema apropiado. Y ahí se señala, ¿no?, hay que revisar las taxonomías, hay que ver la responsabilidad del docente. Claro, y lo vinculo con la primera pregunta, ¿no? Cuando se trataba de ver qué evaluamos y para qué evaluamos. O sea, realmente tenemos que revisar cuál es la función del docente al final. Porque evaluamos lo que formamos, pero ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es la finalidad de la educación? No, a veces yo me pregunto, tantos años de estudio en el colegio para seguir en la universidad, 15 años de estudio, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué y qué? ¿Qué debo aprender entonces? Y me recuerda mucho lo que señalaba Howard Gardner. Hay que aprender para lo temporal y lo permanente. Claro, lo temporal es algo inmediato que nos permite sobrevivir, diríamos, pero lo permanente tiene que ver con la ética, con lo humano, y con el para qué. Entonces, claro, ¿cómo incluimos este aspecto en este ámbito de transformación educativa? Y evidentemente no se trata de tener resultados concretos o productos visibles, sino que es algo más. Lo permanente de la persona no es lo concreto, es como es la persona, diríamos, ¿no? Entonces, ¿cómo evaluamos aquello que no es tangible? No siempre vemos el producto, de repente un ensayo o un trabajo o una máquina, que dependiendo de la naturaleza de la especialidad, ¿no? Vemos el producto y lo calificamos. Pero ¿qué hacemos nosotros, los evaluadores del ámbito formativo, de la docencia, además, ¿no? Entonces tendremos que revisar, bueno, ¿qué buscamos? Y también me hace recordar otro punto, ¿no? Cuando hablamos de procesos cognitivos, distinguimos los procesos cognitivos básicos y los superiores. Los básicos tienen que ver con la información, ¿no? Todo, la sensación, percepción, atención, memoria, todo queda almacenado. La máquina tiene los procesos cognitivos básicos. Pero lo que queda en el cerebro, que está almacenado en nuestro cerebro, nos ayuda a pasar al proceso cognitivo superior. ¿Qué hago con todo eso? Pero ¿qué hago? No es solamente tener un producto.
¿Cómo resuelvo yo problemas? ¿Qué problemas detecto? ¿Qué sensible soy para detectar un problema para bienestar común? Tiene que ver con los valores. Y claro, estamos hablando de ética que tiene que ver con valores vinculados con el ser humano. Entonces, creo que es necesario repensar todo esto para revisar si 15 años de estudios nos permiten formar sobre eso. ¿Qué docente estamos formando nosotros? ¿Para qué? ¿Y cómo? Y lógicamente también tiene que preocuparnos de ver cómo evaluamos. Si es otro aspecto que no es tan tangible, no es visible a veces, ¿no? Esa parte, mucha fuerza se le está dando lo emocional, pero lo emocional no está algo separado, está vinculado con todo lo que hacemos, con todo lo que aprendemos. Si no hay emoción, no hay aprendizaje. Pero claro, uno tiene que ver cuál es la problemática, cómo identifico, cómo hago que nuestros alumnos identifiquen hechos reales. Porque si es algo artificial, no lo va a aceptar, o no lo va a creer, o no le va a dar valor. ¿Me dejo entender? Entonces, claro, tenemos que revisar nuestros procesos de enseñanza, aprendizaje, de formación, nuestros objetivos, y luego cómo evaluamos. Si no lo tenemos claro, vamos a seguir repitiendo nuestros sistemas evaluativos, ¿no? Bueno, yo agradezco a todos ustedes por todas estas reflexiones, ¿no? Que a mí también me están ayudando mucho, sinceramente. Vamos a ver si tenemos preguntas del público, no sé si a nivel presencial o a nivel virtual, si por chat nos pueden señalar algunas preguntas. Acá hay un comentario muy interesante, ¿no? Que nos dice Jesús Jornet. Para usar la inteligencia artificial, lo importante es, en primer lugar, conocerla bien. Y para ello hay que usarla. Sin duda, tiene implicaciones políticas que se han descuidado ya por parte de todos los países. No sabemos qué derechos y usos tienen los dueños de los programas de inteligencia artificial. Ética y técnicas. No podemos darle la espalda. Para todo ello es necesario conocerla a fondo y usarla. Y que nuestros docentes y estudiantes no se queden de espaldas a ello. Más que enfatizar el control de copia o de autoría respecto a estudiantes versus inteligencia artificial, los mayores conocedores deberíamos ser los docentes y orientar ética y metodológicamente a docentes y estudiantes. No sé qué les parece este comentario de Jesús Jornet. No sé si quieren hacer algún comentario nuestros panelistas. Mira, yo quisiera decir un par de frases. Cuando se inventa la imprenta, disculpen el paralelo que voy a hacer, pero yo creo que estamos en presencia de un nuevo renacimiento. ¿Sí? Cuando se inventa la imprenta, se produce una transformación completa de los sistemas educativos. El amanuense deja de ser, ya no existe más. El profesor, viendo el potencial, crea posteriormente los textos escolares y los utiliza en sus clases, los manuales. Se produce una gran difusión del conocimiento. Entonces yo creo que estamos en un proceso de renacimiento, un nuevo renacimiento que estamos y que debemos darle el enfoque, la perspectiva, para dónde vamos a apuntar a que desarrollo integral de los estudiantes y de la sociedad. Como ustedes saben, los pedagogos tenemos una función social y cultural, tener conocimiento de la cultura. Y lo segundo que llamaría la atención también frente al desafío que le plantea el colega, yo creo que hay que repensar la taxonomía de aprendizaje, hay que repensar qué habilidades estamos desarrollando hoy día, más allá de la reproducción tenemos que pensar la taxonomía que usamos en nuestros procesos habituales, tanto de educación superior como de educación básica. Yo diría que eso es un punto relevante hoy día de pensar la gestión de los procesos de enseñanza-aprendizaje asociado a un tipo de taxonomía. Eso sería mi opinión. Gracias. Muchas gracias, Alejandra. Sí. No sé si los otros quieran hacer algún comentario sobre este punto. También me gustaría comentar, si me permiten. Aquí hay una pregunta también que nos plantean de cuáles son las acciones para promover la integridad académica en los procesos de evaluación en la universidad y cómo advertir sobre esos riesgos. Y creo que es muy importante seguir avanzando en estas iniciativas que ya tienen las universidades sobre los protocolos de integridad académica.
Si bien es cierto que ya se empiezan acciones para poder atorar las prácticas éticas alrededor, creo que no hemos todavía saltado ese proceso de diseñar códigos de ética que realmente puedan funcionar para dar los lineamientos de cómo tiene que ser una enseñanza ética, de cómo tiene que ser el aprendizaje e integrar, ¿no?, el cuadro no solo de la inteligencia artificial. Es decir, necesitamos construir, y es una construcción que no se va a dar en aislada desde el enseñanza, desde el aprendizaje. Creo que si estamos todos incorporándonos a este conocimiento de tecnología, un compromiso ético es que estudiantes y profesores dentro del aula puedan decidir un tiempo para cuestionarse cómo utilizar a las tecnologías, qué riesgos observaron, qué tentaciones, porque eso precisamente para poder construir códigos éticos que nos ayuden a generar prácticas, ¿sí?, ya son adecuados, ¿no? O sea, esa es una cuestión que creo que son tareas que podemos asumir dentro del aula, profesoras y estudiantes, pero también en la institucional en la construcción colectiva de códigos éticos. Correcto, ¿no? Con eso se está afirmando la necesidad también que los mismos docentes reciban o desarrollen competencias digitales avanzadas, ¿no? Que vaya más allá del uso técnico, ¿no?, y tenga que ver más bien con un pensamiento crítico, diríamos también, ¿no? Para poder hacer uso de estrategias adecuadas, pedagógicas adecuadas, para poder desarrollar el conocimiento en los estudiantes, ¿no? No sé si alguien más quisiera hacer un comentario. Tal vez, yo no sé si es pues parecido a lo que acabas de decir, tal vez, pero digamos que mezcla las dos cosas y es la necesidad de, claro, generar en los profesores las competencias digitales que van ancladas al pensamiento crítico, al pensamiento ético, sin duda. Pero cómo los profesores ayudan a los estudiantes a desarrollar las competencias digitales finalmente. O sea, cuándo y cómo van a utilizar los estudiantes las herramientas en este nuevo mundo renacentista, como dice Alejandro, y hacia dónde los movemos, digamos. Es sin duda, como dice Jesús, y yo el frigo, y tal vez Juni se podrá reír por ahí, pero yo he sido muy o sea, me he alejado mucho de la inteligencia artificial y en los últimos meses, pues la vida me ha llevado a, pues toca usarla y no podemos simplemente decir que no. Y hay que aprender a usarla precisamente para entenderla, comprenderla, criticarla y ayudarle a otros a decir, bueno, mire, hasta acá va y usted la podría usar así y esto es el riesgo que podría tener, pero mire cómo potenciamos esto por acá. Y sin duda la herramienta ayuda para muchas cosas, eso pues sería, pues es innegable. Pero sí es como cómo logramos meter en los dos niveles el desarrollo de competencias digitales o pensamiento digital en los profesores para que eso incluya dentro del aula y esté transversalmente en todas nuestras áreas. Así es, ¿no? Yo creo que con esto estamos señalando que la inteligencia artificial es una herramienta poderosa, con mucho potencial de transformar educación, ¿no?, en todo el mundo. Pero claro, tenemos nosotros que darle ese enfoque crítico, reflexivo, ¿no?, y que considere aspectos éticos, pedagógicos, sociales de alguna manera, ¿no? Y evidentemente esto nos obliga a pensar en un tipo de formación que sea significativa, contextualizada y que tome en cuenta justamente la emoción de la persona, ¿no? O sea, la parte humana, ¿no? Porque esto es lo que nos ayuda a superar los problemas de detectamos. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Bueno, yo quiero expresar mi agradecimiento a los panelistas, especialmente por sus reflexiones, sus aportes en este diálogo que nos ayude a tener más claridad sobre los desafíos que estamos enfrentando los profesores. Y evidentemente también para encontrar las respuestas pertinentes, ¿no? Tratando de identificar claramente cuál es la finalidad de la educación, de la formación. Constantemente repetimos que no es memorizar, pero tenemos que tener muy claro para qué entonces estamos educando, cómo lo hacemos para formar personas realmente responsables, autónomas, ¿no? Con ética también, evidentemente, ¿no? Muchísimas gracias a todos por su participación. Gracias a los organizadores, a Mercedes, por invitarme a participar como moderadora. Muy amable, muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes, Carmen, María Lucía, Alejandro, Alma, por sus reflexiones y por estas aportaciones que nos han hecho en este
en estos nuevos escenarios que tenemos ya en puerta y que tenemos que dar respuestas. Muchas gracias a todos.